Amado Dios, soberano Rey, venimos delante de ti, implorando, Señor, tu guianza, Señor. Implorando, Señor, tu obrar, que tu Santo Espíritu obra aquí hoy en medio nuestro, Señor. Padre, tú eres un Dios soberano, nada sucede por casualidad, nada sucede de manera aislada, Señor, tú estás al control de todo, así que te pedimos que este pasaje que tú has tenido a bien, que sea el que se predique hoy en la congregación, que ministra a nuestros corazones, Señor, que transforme nuestra mente, nuestro entendimiento, que nuestra mente se llene de verdades teológicas, del conocimiento tuyo, y que ese conocimiento transforme nuestra alma, nuestro ser, y nos lleve a vivir y a morir para tu gloria, Señor. Nos lleva a darlo todo por ti de manera segura, en paz, tranquilo, convencido de que tú mereces todo de nosotros, Señor. Y convencido de que tú no nos vas a dejar iguales, Señor. Padre, te pido que seas tú callando al predicador y que sea tu Santo Espíritu a través de tu palabra ministrando, tocando los corazones, hablando las verdades que solo proceden de ti para transformar las vidas, Señor. Obra, Señor, en tu amada iglesia, Señor, que compraste con sangre, y que tu amada iglesia se vuelque a ti, Señor. Y estén ahí buscando en la Biblia, buscando los pasajes cerca de alguien si no tienen Biblia o en el celular, pero atentos a lo que tú les quieras hablar, Señor. Pon interés en nuestros corazones ahora mismo, Señor. Quita de nosotros cualquier distracción, cualquier cosa que nos lleve a la preocupación, ya sea un juego que queremos saber el resultado, una publicación de Facebook, de algunas redes de esta, de Instagram, cualquier cosa, una discusión que hubo en la casa, que podamos poner el universo en pausa para prestarte atención a ti ahora, Señor. Algo por resolver, algo que salir, algo que mañana, algo que pasado. Ayúdanos a olvidarnos de todo ahora, Señor. En adoración, diciéndote, Señor, habla ahora. Ahora me importa lo que tú quieres decir. Y ayúdanos a descansar en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor en Efesios 4, del 17 al 32. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Amados hermanos que nos acompañan, sobre todo los que llevan ya tiempo en el Evangelio, quizás han tenido esta experiencia, y es la experiencia de que hemos estado en iglesia, quizás a nosotros mismos nos lo han hecho o nosotros lo hemos hecho, no importa, estamos a tiempo para corregir nuestro error. ¿Y cuál es el error más común que cometemos siempre? Y es que llega una nueva persona a la iglesia y nosotros siempre tenemos la intención de cambiar las personas de afuera hacia adentro. La persona llega, está acabada de llegar del mundo, no tiene conocimiento del Evangelio, posiblemente no está convertida. Ahorita analizaremos
yendo por partes, y nosotros queremos ya que esa persona vista de cierta manera, hable de cierta manera, hable cristiano, dicen algunos, cristiané, decía el pastor Fidia, se conduzca en cada expresión, en cada cosa, como un creyente, cuando esa persona no ha nacido de nuevo. Queremos imponer un imposible, o quizás la persona sí está convertida, pero no ha tenido tiempo para que la santificación progresiva ocurra en su vida. Y algo que también pasa y que necesitamos enseñar nosotros es sobre la obra de Cristo a las visitas. Esa persona llega a la iglesia, nosotros nos hemos apartado un tiempo para sentarnos con la persona a enseñarle qué Cristo hizo por ella, cómo Cristo se entregó por ella, en qué estado estaba ella. Y nosotros queremos que esa persona viva para la gloria de Dios, sin esa persona conocer ni entender la gloria del Señor. Generalmente, ya sea que sea una iglesia libertaria o que practique el libertinaje o una iglesia legalista, de una o de otra manera nosotros imponemos sobre esa persona que llega nueva lo que nosotros entendemos que esa persona debería hacer en su santificación, en su entendimiento de la gracia, pero lo hacemos sin cerciorarnos si la persona de verdad conoce a Cristo, y en caso de que la conozca, sin ir dándole herramientas para que vaya ocurriendo un cambio de adentro para afuera y no de afuera para adentro. Nosotros necesitamos explicarle la gracia de Dios derramada en su vida. Necesitamos poder conversar con esas personas para explicarle sobre la obra de Cristo, qué es lo que Cristo ha hecho por ellos, quién es Dios, por qué Cristo merece todo de nosotros, por qué todo lo que tenemos, nuestro dinero, nuestra salud, nuestros dones, nuestros talentos, nuestros hijos, nuestro trabajo, todo nosotros deberíamos ponerlo a los pies del Señor. Si las personas no hacen eso, ellos no se van a rendir dentro del Señor. Lo que vamos a estar haciendo es dando golpes duros por fuera y causando daño cuando no hay un corazón en esa persona que lata y que lo lleva a ir transformándose poco a poco a la imagen de Cristo. Mis hermanos, si las personas no comprenden la obra de Cristo, no van a reorientar sus vidas hacia Dios. Las personas necesitan comprender la obra de Cristo en sus vidas. Hemos puesto por título a este sermón, a los que quieran tomar nota, una vida reorientada correctamente. Una vida reorientada correctamente. Y escúchenme bien en este momento. La obra de Cristo reorienta la vida del creyente. La obra de Cristo, lo que Cristo hizo por el creyente, esa obra de Cristo coge la dirección en la que el creyente va, que es una dirección al infierno, que es una dirección contraria a Dios, y la reorienta hacia Dios para que ahora ese creyente, cada uno de una manera diferente, empiece a caminar hacia Dios. Pero si la persona no entiende la obra de Cristo, es porque la persona no ha nacido de nuevo. Pero puede que la persona sí nació, sí creyó, sí se arrepintió, sí entiende básicamente que él es un gran pecador, sí entiende básicamente que necesita arrepentirse y creer, y cree y se arrepiente y el Señor lo salva, pero quizás no le hemos enseñado qué es lo que Dios anhela en su vida, cuál es el rol de la mujer, cómo se debe hacer negocio, cómo debe tratar a su esposa, cómo debe tratar a su esposo, cómo deben ser las palabras que salgan de nuestra boca. Y nosotros queremos que esas personas, sin conocer esas verdades, sean transformadas de gloria en gloria. Lo básico y lo esencial es recordar la obra de Cristo, porque la obra de Cristo es la que tiene la capacidad de reorientar la vida del creyente. Sin la obra de Cristo, ninguno de ustedes aquí, su vida iba a cambiar hacia Dios. Si Cristo no obra, ninguno de los que está aquí estuviera ahora anhelando los tesoros del cielo, queriendo caminar hacia la patria celestial, aunque haya espinas, aunque esté angosto, aunque hayan leones, ahí llorando, sufriendo, pero deseando y anhelando lo que es mejor para nuestra alma, que es llegar a la presencia de Dios. Si Cristo no obra, como estaremos viendo de las diferentes maneras que Él obró, nada de eso iba a pasar en
en nosotros. Mucho menos se lo podemos imponer a un inconverso o a una persona que apenas hace poco nació de nuevo. Mis hermanos, lo que quiero que hagamos a partir de ahora es ver tres razones por las cuales la obra de Cristo reorienta nuestras vidas. Nosotros hemos dicho que la obra de Cristo reorienta la vida del creyente, pues los 3 puntos que vamos a ver ahora van a ser 3 razones, van a ser 3 por qué esa obra de Cristo reorienta la vida del creyente. Y el primero es porque posibilita un cambio de entendimiento, porque posibilita un cambio de entendimiento. Y estaremos con los versículos del 17 al 21. Versículo 17, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo aquí? El apóstol Pablo le está dando una orden a los creyentes de Éfeso. ¿Cuál es la orden que le está dando? Esto digo y requiero de ustedes, creyentes. Ustedes no deben seguir caminando por esta vida. Ustedes no deben seguir andando. ¿Cómo? Como las personas que no son cristianas. Su caminar tiene que empezar a lucir diferente del caminar de las personas que no son cristianas, de las personas que andan en la vanidad de su mente. Los creyentes no deberían militar y vivir en este mundo como las personas que no son creyentes. Nosotros tenemos que diferenciarnos. Pero la pregunta que quiero que se hagan constantemente es ¿por qué? ¿Por qué? Y Dios quiera que al final la palabra del Señor le convenza. Y si usted todavía no ha decidido dar toda su vida por Cristo, que sea la palabra del Señor convenciéndolo para que así sea. ¿Qué es lo que pasa, mis hermanos? ¿Cómo andan? Versículo 17 al final. ¿Cómo andan los gentiles? Los gentiles, y todos nosotros éramos gentiles en algún momento antes de conocer a Cristo, andan en la vanidad de su mente. Ellos no han sido afectados por la obra de Cristo. Por lo tanto, su entendimiento en cuanto a Cristo es vacío. Ellos no conocen a Cristo. ¿Cómo ellos van a reflejar a Cristo en su manera de hablar, en su manera de proceder, en su manera de hacer negocio, en su manera de hacer cualquier cosa, mis hermanos? Yo no estoy diciendo que no pueden hacer nada bueno, pero cualquier cosa que hacen, como no lo hacen para la gloria del Señor, no refleja la imagen de Cristo y no es para la gloria de Dios. ¿Qué dice el versículo 18? Y aquí está el problema. ¿Por qué los gentiles no pueden reorientar su vida hacia Dios? ¿Por qué los gentiles no pueden vivir para la gloria de Dios? Para la gloria de Dios. ¿Por qué entonces nosotros tenemos que vivir diferente a ellos? Y el problema está aquí. Ellos tienen el entendimiento entenebrecido. Cuando hablemos aquí de entendimiento, no estamos hablando solo de la mente, sino que estamos hablando de las dos cosas. Estamos hablando de la mente y del corazón. Esta palabra entendimiento aquí engloba las dos características. Tanto su mente, la manera de comprender y de conocer las verdades del Evangelio, como su corazón están entenebrecidos. Por lo tanto, no hay forma de que ellos conozcan esas verdades. Tienen el entendimiento entenebrecido. ¿Cómo andan? Ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Y aquí están los dos problemas. Si nos preguntáramos, ¿es un problema del entendimiento? 100%, pero no absolutamente, no es lo único. ¿Cuál es el problema que mantiene a los gentiles lejos de Cristo y que mantiene a los gentiles en una vida que no es para la gloria de Dios? ¿Es un problema del entendimiento? 100%, pero no exclusivamente. ¿Qué quiero decir con eso? Tienen un problema en el corazón, por la dureza de su corazón. Su corazón está como una piedra. Esa palabra ahí, endurecido, es la palabra que se utiliza para hablar de una roca llena de poros. El corazón del que no es creyente delante de Dios, aunque es un corazón de carne fisiológicamente, pero delante de Dios, los no creyentes lo que tienen en el corazón es una piedra. Y una piedra no puede latir por Dios. Mire el texto. Tienen dureza en su corazón. El corazón
es el símbolo, es el motor de la vida moral y espiritual en una persona. Por lo tanto, una persona que no tiene a Cristo, una persona que no ha sido regenerada, que no ha nacido de nuevo, su corazón es de piedra y no le va a ayudar a actuar ni moralmente ni espiritualmente en favor de Dios. No va a dirigir su vida a Dios. Nada de lo que haga ni moralmente ni espiritualmente va a ir hacia Dios, porque ¿cómo están? Muertos. Ellos están muertos en sus delitos y pecados. Ellos no están medios muertos. Ellos no están casi muertos. Ellos no están allí que tuvieron un problemita, pero salieron. Ellos están muertos con un corazón de piedra y no tienen manera de salir de ahí. ¿Cuál es el resultado de esta situación? Verso 19. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo? ¿Cuál es la imagen de Pablo? ¿Por qué? La Biblia enseña que una persona antes de ser regenerada vive de acuerdo a su naturaleza pecaminosa. Me trataré de explicar. Si nosotros decimos que una persona está muerta en su pecado y ahí muerta como está, nosotros decimos, hay una palabra que suena mucho, a las personas les encanta, a mí me gustaba mucho antes. No sé si la han oído hablar, el libre albedrío. A las personas les encanta decir, no, pero yo en mi libre albedrío, yo decido lo que yo quiera. Y es verdad. Pero ¿dónde está el problema? Que esa persona está muerta. Y si esa persona está muerta y no tiene un corazón para Dios, cada decisión libre que ella tome, ¿para dónde va a ir? ¿Va a ser para la gloria de Dios? ¿Va a ser para el bien de Dios? No, porque es una persona muerta. No tiene manera de caminar hacia Dios. No tiene manera de reorientar su vida hacia Dios. Eso no es una opción para una persona con un corazón de piedra. Cada decisión que toma no lo hace con la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo. ¿Recuerdan al Señor Jesucristo en Juan capítulo 3? Los que quieran anotar, no lo voy a leer por una cuestión de tiempo. 3 del 1 al 7. Él está allí con Nicodemo, una persona que entiende mucho la ley, entiende la palabra, se ha leído el Antiguo Testamento, pero le faltaba un detallito que no es poco, y era que Nicodemo no había nacido de nuevo. Por eso le digo, tiene que ver con el entendimiento, sí, pero no exclusivamente, porque también tiene que ver con el corazón. Hay personas aquí, y ustedes las conocen, que se conocen la Biblia de Génesis, Apocalipsis, para vergüenza de nosotros, mejor que muchos de nosotros, incluyéndome a mí y a los pastores de esta iglesia. Hay personas en el mundo que saben mucha Biblia, pero si no tienen un corazón nuevo, no va a pasar nada espiritual, porque se necesita ese corazón, se necesita ese nuevo nacimiento. R.C. Sproul comenta lo siguiente: la regeneración es el término teológico utilizado para describir el nuevo nacimiento. La persona regenerada no tiene que nacer de nuevo. La persona que nació de nuevo es porque es regenerada. ¿Se entiende eso hasta ahí? Perfecto, continuamos entonces. Se refiere a una nueva generación, una nueva génesis, un nuevo comienzo. Es una persona radicalmente renovada. Entonces, hermano, este nuevo nacimiento da como fruto un nuevo entendimiento de la mente y del corazón. Cuando nosotros somos regenerados, que nosotros tenemos un nuevo entendimiento, en el caso de nosotros, igual ese entendimiento se refiere a la mente y al corazón. Nosotros tenemos una nueva mente y un nuevo corazón. Por eso las verdades ahora nos empiezan a hacer mella. Por eso la palabra nos contrita. Por eso la palabra nos aleja del pecado. Por eso la palabra nos pone a llorar, algunos quizás los más melancólicos. Por eso la palabra hace diferentes cosas con nosotros, nos mueve a hacer esto, a hacer lo otro, a entregarnos por el Señor. ¿Por qué? Porque tienes un nuevo entendimiento, tienes una nueva mente, tienes un nuevo corazón. Si no, esto es imposible. ¿Y qué es lo que empieza a pasar en el creyente? Que comienza un nuevo deseo hacia Dios. Automáticamente que nace de nuevo, él iba en aquella dirección, pero la obra de Cristo posibilita que él reorienta su vida hacia Dios y ahora empieza a sentir por Dios. Y como hemos dicho en muchas ocasiones, las cosas que antes amaba, a medida que él va entendiendo, ahora las va aborreciendo. Y cosas que antes no amaba, como venir a la iglesia, leer la Biblia, orar,
esas cosas. Tú sabes lo que es dejar una serie maratónica de Netflix el sábado por la noche, perderte 3 capítulos de Netflix de 8 a 11 de la noche por ponerte a leer la Biblia, orar o leer un libro cristiano. Jamás en la vida yo haría eso. Pero ahora Dios va transformando, Dios va regenerando la mente, Dios va regenerando el corazón, Dios nos va cambiando y lo va haciendo de adentro hacia afuera, nunca de afuera hacia adentro. Versículo 20 y 21. Y miren lo que viene aquí. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. No sé otra Biblia que dirán, pero la palabra aprendido no se refiere únicamente a un conocimiento de la mente. Una persona que no ha nacido de nuevo, que no tiene el entendimiento que produce el Espíritu Santo, que no tiene el entendimiento de Cristo, que no tiene la mente de Cristo, puede leer estas verdades, puede aprendérselas de memoria, pero no van a producir nada. Pero el creyente ha aprendido a Cristo con esa nueva mente y ese nuevo corazón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que sucede es, para entender un poquito mejor esto, tenemos que ir al contexto cultural. Y es que en Éfeso había un grupo de gnósticos. Y estos gnósticos enseñaban que lo que uno hacía en el cuerpo no era de alguna consecuencia para el espíritu. Que la vida moral no tenía nada que ver con lo espiritual. Voy a tratar de explicar esto. ¿Qué era lo que creían los gnósticos y era lo que se estaban exponiendo los efesios? Ellos creían que si tú con la mente tú entendías estas verdades, ya eso es suficiente. Imagínense algunos de ustedes. Cristo murió por mí. Sí. Me arrepiento, me arrepiento. Repite conmigo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué usted dice que es? Salvo. ¿Por qué? Porque el cuerpo y el espíritu, la mente y el cuerpo están desconectados. Ya tú lo entendiste. Entonces tú puedes hacer lo que tú quieras. Ya tú fuiste salvo. Eso no es lo que enseña la Biblia. El aprender a Cristo cambia el entendimiento, cambia la mente y cambia el corazón. Por eso la gente se asusta, pero ustedes son de los que creen salvo, siempre salvo. Sí, sí lo creemos, pero también creemos que todo cambia radicalmente, que el muerto empieza a recibir vida y empieza a latir por Dios. Y esa persona que dice que creyó y se arrepintió y está viviendo como le da deseo, es sencillo, no nació de nuevo. Porque no es un entendimiento de gnosis, de conocimiento, es un entendimiento de conocer a Cristo, como en una relación con tu esposa y tú conoces a tu esposa. No es que la viste pintada y dijiste, ay, qué bonita, tiene los labios pintados, se arregló el pelo. No, es que tú la conoces. Tú llegas a tenerte, a unirte a ella. Así es el conocimiento con Cristo, mi hermano. Si usted no conoce a Cristo de esta manera, por eso su vida no cambia. Porque usted no ha nacido de nuevo, usted no entiende la obra de Cristo. En su corazón no ha pasado nada. Por eso usted, por más que lee Biblia, por más que tiene discipulado, no pasa nada. ¿Qué tiene que hacer? ¿Dejar de recibir discipulado, dejar de venir a la iglesia, dejar de leer la Biblia? No, para nada. Seguir buscando la presencia del Señor. Pedirle en oración al Señor, como me escribió un hermano esta semana. Un hermano que lleva muchos años en el evangelio me decía, pastor, estoy naciendo de nuevo. Decía, gloria a Dios, mi hermano. Qué bendición después de haber estado en 10 iglesias diferentes, de haber escuchado 500 sermones. Pero ahora la luz de Cristo está resplandeciendo en su vida, mi hermano. Oh, qué bendita bendición si eso pasara en algunos de nosotros hoy. La solución no es alejarte de Cristo, es seguir entendiendo, es seguir conociendo, es seguir caminando hacia Él. Versículo 21. Mide si de verdad le conoces por tu nueva vida. Si en verdad le habéis oído, ves que Pablo los está poniendo a prueba, y habéis sido por Él, por Cristo, enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. Pregunta, ¿Jesús le enseñó a los efesios? Él no está diciendo que Jesucristo vino y le dio una clase de escuela dominical. Él está diciendo si de verdad esas verdades de Cristo, esas verdades de la obra de Cristo, de lo que Cristo hizo, cayeron en sus corazones, si de verdad ustedes la atesoraron, no solo con un conocimiento mental, que sí tiene que haber algo de mente, pero con una mente que está renovada, que es nueva, con un corazón nuevo. Si en verdad eso pasó y si en verdad ustedes fueron
por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Ahorita vamos a ver qué es lo que tiene que pasar, pero solo me quiero quedar hasta aquí con esta parte. Mis hermanos, la obra de Cristo hace posible el cambio de entendimiento. Digámoslo así para que se pueda entender mejor. Yo estoy diciéndole, la obra de Cristo, lo que Cristo hizo, todo lo que Cristo obró, hace posible el cambio de entendimiento. Pero quizás eso no queda claro. Vamos a ver si así se entiende mejor. Vamos a decirlo diferente. Sin la obra de Cristo sería imposible un cambio de entendimiento. No sé si eso lo ayuda a aterrizar más. Si tú quitas la obra de Cristo, no hay un cambio de entendimiento. ¿Qué necesitamos en nuestra vida como creyente entonces? La obra de Cristo. La necesitamos para que se reoriente nuestras vidas. Debido a que la obra de Cristo es extensa, no podemos ir parte por parte conectando aquí ahora la obra de Cristo, lo que Cristo obró a nuestro favor. Yo quiero que nos centremos en el eje central de lo que entiendo que es la obra de Cristo y de dónde se derivan las demás cosas. Y es la obra de Cristo como mediador. El Señor Jesús como mediador. Dice J.I. Packer, en su mediación, ahora nosotros tenemos a Dios el Padre y nosotros tenemos a nosotros mismos cuando éramos gentiles. Y ahora tenemos la obra de Cristo aquí en el medio como mediación. Cristo está mediando entre dos partes. ¿Me siguen? Está Dios, estamos nosotros, Cristo está en su obra de mediación. Dice J.I. Packer, para entenderlo bien, me gusta esta definición. Un intermediario que reúne a las partes que no se hallan en comunicación mutua, era imposible porque no han nacido de nuevo, y que pueden hallarse apartados, alejados y en guerra entre sí. Pregunta, ¿nosotros no estábamos en guerra con Dios antes de ser creyentes? Por supuesto, estamos en rebeldía viviendo de espalda a Él. Éramos por naturaleza hijos de ira. El juicio venía sobre nosotros. Ahora, el mediador necesita tener relaciones con ambas partes para poder identificarse con ambas. Cristo no estuvo entre nosotros. Cristo no estuvo entre los gentiles. Cristo no estuvo ahí entre pecadores. No vivió con pecadores. No tuvo contacto con fariseos, pero no tuvo contacto también con gentiles. Tuvo contacto con todo. Él entiende esta parte. Pero Cristo estuvo en la presencia de su Padre. Cristo conoce al Padre. Cristo es el mediador perfecto. El mediador necesita relacionarse con ambas partes para poder identificarse con ambas, defender sus intereses y representar a una ante la otra sobre una base de buena voluntad. Llevémoslo de manera práctica. Hay dos hermanos de ustedes que están muy bravos, que no se pueden ni mirar. Uno le desea el infierno al otro y el otro le desea dos infiernos. No se me ocurre otra cosa ahora. ¿Qué tiene que haber para que esos hermanos dejen esa tontería? Un mediador. Tiene que venir uno que conozca a este hermano, a Yusi Miss Lady, no hay nadie que se llame Yusi Miss Lady, y que conozca a Teresa, no sé si hay una Teresa, no se me ocurrió otro nombre, y que pueda conocer las dos, escucharlas las dos, entender el punto de las dos, para mediar entre las dos. Eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo entre Dios el Padre y nosotros. Cristo tenía la tarea de algo imposible. ¿Y cuál era la tarea de lo imposible? Era reconciliar a un juez airado con razón. Porque el Padre es un juez airado con razón. Porque nosotros le dimos la espalda. Y ninguno de nosotros, si Dios no interviene en nuestra vida, estábamos viviendo para la gloria de Dios. Cada uno estaba viviendo haciendo lo que bien nos parecía. Algunos de manera más radical, visible, pero otros de manera radical en su corazón. Porque tan pecador es el que aguanta la pata como el que mata la vaca. No sé si usted se sabe eso. Todos tenemos la misma culpa. Lo único que para unos es más entendible que para otros. Ese juez airado de manera justa lo está con un hombre que no está interesado en conocerle. Ahora Cristo para esto se entrega de manera voluntaria como el sustituto penal. Y aquí está otra palabrita teológica para si la quieren anotar. ¿Y qué es eso de sustituto penal? Que Cristo se entrega por el hombre y recibe el castigo que merecía el hombre. Entonces la película sigue. Está el Padre, está el Hijo, está Cristo mediando, pero no solo mediando, ahora para que esto siga adelante, para que el hombre pueda reconciliarse con Dios, Él se entrega allí en sustitución penal, recibiendo el castigo, para que este pecador que no lo merece pueda nacer de nuevo y pueda reorientar su vida hacia Dios.
En esta sustitución, Cristo se da como expiación por los pecados del hombre. Cristo se entrega como sacrificio para soportar esa pena, un sacrificio hacia Dios para expiar los pecados de este hombre pecador. Y consigue la reparación y se borra la ofensa. Toda esa lista de pecados larguísima es echado en el fondo del mar. Son hechos blancos como la nieve. ¿Por quién? Por los méritos de Cristo, no por nuestros propios méritos, en ningún momento y en ningún sentido. Él da la satisfacción en esa ofrenda de expiación, da la satisfacción por el mal hecho y reconcilia a las personas alejadas y restaura la relación. ¿Cuántos pueden decir amén, mis hermanos? Redime el pecado de los creyentes al pagar con su propia vida de manera propicia. ¿Qué significa de manera propicia? Entregando lo que verdaderamente hacía falta. Ni más ni menos, lo que verdaderamente demandaba el Padre. Él lo entrega de manera propicia y perfecta para conseguir el rescate. ¿Qué sucede a continuación? Yo quiero llegar aquí ahora. Estamos viendo en resumen la obra de Cristo. El creyente es adoptado. ¿Por qué adoptado? Porque él, hasta que no nace de nuevo, no es un hijo de Dios. Yo sé que ustedes han oído, todos somos hijos de Dios. No, todos somos creación de Dios. Los hijos de Dios, a no ser el Señor Jesucristo, todos somos adoptados. Por eso la adopción es preciosa y a todo el que pueda le animo a que adopte un niño. Y lo voy a hacer siempre, cada vez que me paro. Si usted puede, si sus condiciones le dan, si usted puede, adopte un niño. ¿Por qué, pastor? Porque nosotros fuimos adoptados. Nosotros somos hijos que no merecíamos ser hijos de un padre bueno, y adoptar te va a hacer más como Cristo. A partir de ese momento, vive bajo la motivante fuerza y el control de Cristo. Ahora Él es adoptado, ahora Él tiene una nueva mente, ahora Él tiene un nuevo corazón, ahora Él puede vivir para la gloria de Dios. Ahora Él puede reorientar su vida a Dios. Antes era imposible. Este conocimiento de Cristo es el que tú necesitas si eres regenerado. Si eres regenerado, naces de nuevo, ves tu pecado, te arrepientes y crees por amor a Cristo y gracias a su obra, que es la que te permite nacer de nuevo. Ahora vivirás para Él. Antes no podía, no había manera de que esto ocurriera. Y quiero pasar a mi segunda razón. La segunda razón por la cual la obra de Cristo reorienta la vida del creyente, y este es nuestro segundo punto, y es porque provee un ejemplo claro. Provee un ejemplo claro. Y yo quiero hacer un salto un momentico al capítulo 5, versículos 1 y 2. Esa obra de Cristo no solo hace posible que nosotros seamos regenerados, ya explicamos que podamos nacer de nuevo con este nuevo entendimiento, sino que esa obra de Cristo y todo lo que Cristo ha hecho por nosotros nos provee un ejemplo claro para nosotros ver, imitar, seguir. ¿Qué dice el capítulo 5, versículos 1 y 2? Sed pues imitadores ¿de quién? De Dios, como hijos amados. ¿Nosotros hemos visto a Dios? Nunca lo hemos visto. Pero ¿a quién sí se ha visto? A Cristo. Y de manera visible tenemos lo que ha hecho. ¿Qué dice después? Y a andar en amor, como también ¿quién? Cristo nos amó. ¿Y qué hizo? Su obra. ¿Cuál es su obra? Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ahorita vamos a volver a tocar ese tema que ya lo mencionamos por arribita. Vamos a tratar de volverlo a tocar. Mis hermanos, Cristo le da al creyente un ejemplo visible, nítido, que deberían seguir para un verdadero progreso espiritual en su caminar como personas que han sido regeneradas. Y en el versículo 1 le dice que imiten a Dios. Pero en el versículo 2, ¿cuál es el ejemplo de Dios que le da? El ejemplo de Cristo. Imiten a Cristo, mis hermanos. Cristo teológicamente es Dios. Cristo es nuestro hermano mayor. Cristo es nuestro mayor ejemplo. Si lo quieren para los niños chiquiticos, ni Spider-Man, ni Superman, ni, no me sé el nombre de los muñequitos locos chinos estos ahora, no me acuerdo. Ninguno de ellos es mejor que Cristo. Cristo es el ejemplo que tú deberías amar y deberías seguir. Y el ejemplo de Cristo
es claro. Es un amor palpable, profundo, que se entregó por nosotros. Y ahora vuelve a hacer alusión a toda la obra de Cristo. Ahorita la vamos a tocar, ahora no. Y ahí Cristo actúa como mediador en la expiación y Dios lo acepta como olor fragante. Pero quiero seguir con esta idea primero. Primera de Timoteo 4:7. Le dice el apóstol Pablo al joven pastor Timoteo, le dice lo siguiente. Y le dice a Timoteo: desecha las fábulas profanas y de vieja. Yo no sé por qué no dice de viejo, dice de vieja. Yo no sé si que las viejas son chismosas, yo no lo creo, pero es lo que dice la palabra. Desecha las fábulas profanas y de vieja. Y aquí viene lo importante, mis hermanos, eso era una pequeña broma. Ejercítate para la piedad. Y después continúa diciéndole que el ejercicio corporal no es que no sirva para nada, pero no tiene el mismo provecho que la piedad. ¿Qué significa ejercítate para la piedad? El profesor Donald Whitney dice en su libro de disciplinas espirituales: la piedad cristiana es el término bíblico sinónimo de ser como Cristo y santidad. Mis hermanos, los creyentes estamos llamados a ser como Cristo. Nosotros estamos llamados en todo tiempo, el día entero, las 24 horas, en imitar a Cristo. ¿Usted quiere a quien seguir, imitar? No siga personas humanas, siga a Cristo. Nosotros estamos llamados a ser como Cristo. Y Cristo nos proveyó un ejemplo claro a nosotros, mis hermanos. Y no tengo tiempo, solo quiero ver dos lugares, dos maneras en las que Cristo nos entrega un ejemplo claro. Y el primer ejemplo, y tiene que ver todo con este texto que estamos viendo, y ahorita lo veremos, es su no pecaminosidad. Su no pecaminosidad mientras llevaba su obra. Nosotros estamos llamados a imitar a Cristo en su no pecaminosidad mientras llevaba su obra. No tenemos tiempo, pero usted lo puede anotar. Pedro dice en Primera de Pedro 2:22, lo mismo que Juan en Primera de Juan 3:5 y lo mismo que Pablo en Segunda los Corintios 5:21. ¿Y qué es lo que dicen estos tres apóstoles? El que no cometió pecado. Cristo no tuvo pecado. Desde que nació, desde que se encarnó, en su encarnación, hasta que murió, Cristo no cometió ni un solo pecado. ¿Cuántos lo creen? Pablo, Pedro y Juan, que estuvieron cerquita, pueden dar testimonio de eso. Imagínense estar 3 años con una persona y te dice: oye, en 3 años no pecó. Si usted va 24 horas para mi casa, quizá no vea mucho mis pecados, pero en 36 va a haber 2 o 3. Y si se echa 48 y no tiene una razón justificada, va a haber mucho porque los voy a sacar de la casa sin razón. Mis hermanos, la ilustración es: Cristo no es como nosotros, pero nosotros sí estamos llamados a ser como Cristo. El mismo Señor Jesucristo en Juan capítulo 2 verso 17 dice la palabra que lo consumía el celo por la casa de su Padre. Y en Juan 4:34 dice que su comida era hacer la voluntad de Dios. Lo que más él amaba, lo que lo motivaba a ser como era vivir para el agrado de su Padre. No lo hacía para lucir bien, no lo hacía para quedar bien, no lo hacía para que otros lo vieran, lo hacía para la gloria de su Padre, porque él amaba a su Padre. Entonces, mis hermanos, quédese con esto en la mente. Nosotros debemos imitar a Cristo, nosotros debemos ser como Cristo. ¿En qué? En su no pecaminosidad mientras hacía su obra. Pero hay algo segundo y no menos importante, y es su piedad demandada en las Escrituras. Su piedad demandada en las Escrituras. ¿Y qué quiero decir aquí? ¿Cómo imitamos a Cristo en este sentido, mis hermanos? Pues la Escritura tiene varios pasajes que enseñan, que nos mandan a ser como Cristo, que nos mandan a imitar a Cristo. Por ejemplo, Efesios 5, del 25 al 33, ¿qué le dice el apóstol Pablo a estos mismos Efesios un poquito más adelante del pasaje que estamos? Aquí mismo donde estamos, un poquito más adelante, si usted lee en su casa del 25 al 33, se dará cuenta cómo Pablo exige y demanda una piedad en los hombres. ¿En qué sentido? En que los maridos amen a sus esposas como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla por medio del lavamiento de la palabra.
Nosotros estamos llamados en el ministerio del matrimonio a imitar a Cristo. Los hombres tenemos un ejemplo claro de cómo reorientar nuestra vida hacia Dios una vez que nacemos de nuevo, imitando positivamente a Cristo en su piedad. Como Él es con la iglesia, así tengo que ser con mi esposa. No tengo tiempo, quisiera tener 3 horas, de verdad se lo digo, hoy quisiera tener 3 horas. Primera de Pedro 1:21, ¿cómo más debemos imitar a Cristo? Y esto aplica a muchos de ustedes que están sufriendo hoy. Y ustedes están pasando cosas difíciles, sufrimientos verdaderos, y no los tenemos en poco. Pero dice Primera de Pedro 1:21, que en medio del sufrimiento, dice el apóstol Pedro, nosotros tenemos que imitar a Cristo. El sufrimiento no nos justifica para pecar contra Dios. Todo lo contrario, en medio del sufrimiento es cuando más estamos llamados a mostrar a Cristo. En medio de eso que tú estás pasando, en medio de esa mala respuesta, de ese maltrato, de los papeles que no llegan, de las cosas que no salen bien, ahí tenemos que descansar en la soberanía de Dios y tenemos que imitar a Cristo. Juan 13, el mismo Señor Jesucristo, versículos 15 y 16, Jesús coge y le lava los pies a todos sus discípulos. Y cuando termina de lavarle los pies a todos sus discípulos, les recuerda a ellos que ellos deben imitarlo a Él. De manera directa dice, imítenme a mí haciendo lo mismo que estoy haciendo yo. Y algunos creen que es lavar los pies y se pasan año tras año lavando los pies. ¿Usted cree que es eso lo que había que imitar? Eso es fácil, mi hermano. Nosotros le podemos lavar los pies hasta a un extraño. Las personas no creyentes hacen buenas obras. Van por allí, lavan los pies, dan comida, hacen muchas cosas. Yo no digo que eso está mal. Pero debían imitarlo en su humildad. Siendo Él el Hijo de Dios, Él está allí siendo más que un apóstol, siendo Cristo, siendo Dios mismo, sentado con sus discípulos que podía estirar los pies y le lamen todos los pies, ustedes, cada uno de ustedes. Pero no, Él les da el ejemplo de humildad y Él se dobla. Él coge los pies y los va lavando una a una y dice, hagan esto mismo ustedes entre ustedes, humíllense en cada uno de ustedes entre ustedes. Nosotros estamos llamados como pueblo de Dios a humillarnos y a servirnos los unos a los otros. Aquí no hay una élite en esta iglesia, aquí no hay nadie mejor que nadie. Aquí todos estamos llamados a humillarnos los unos con los otros constantemente. En Éxodo 29, vamos a Éxodo 29, este pasaje sí se los tengo que leer para aterrizar la parte teológica de este pasaje. Éxodo 29, para poder conectarlo con Cristo. Éxodo 29, los versículos 15 al 18. Allá en el Antiguo Testamento, miren lo que tenían que hacer ellos. Y le dice, asimismo, tomarás uno de los carneros y Aarón y sus hijos, Éxodo 29, 15. Éxodo 29, 15, leeremos hasta 18 nada más, para ver este punto de la obra de Cristo, de lo que Cristo hizo, recordar. Asimismo tomarás uno de los carneros y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero y matarán el carnero y con su sangre rociarán sobre el altar alrededor y cortarás al carnero en pedazos y lavarás sus intestinos y sus piernas y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza. Y miren aquí, y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Jehová. Es ofrenda que manda Jehová. Todo este sacrificio que están haciendo es un tipo del antitipo. Todo este sacrificio que están haciendo apuntaba al verdadero carnero, a la verdadera oveja sacrificial que era Cristo dándose en expiación por nuestros pecados. Y el verdadero olor fragante no eran esos animales, que ese olor pasaba y había que sacrificar a otros animales porque las personas volvían a pecar y había que sacrificar a los otros animales, sino Cristo entró como mediador una sola vez y por siempre, uno que es mayor, uno del orden de Melquisedec, no del orden de Aarón, y ese se dio en sacrificio, se dio en expiación y dio todo el olor necesario para que el Padre oliera ese sacrificio, para que el Padre recibiera ese sacrificio y nos declarara a nosotros sin pecado, para que nosotros ahora tengamos la capacidad de imitar y de seguir a Cristo tal y como es Él. Si te preguntas, ¿por qué no puedo amar a mis hermanos? Yo te tendría que preguntar, o te tendría que decir, ¿por qué no estás imitando a Cristo? Si tú te propones imitar a Cristo y tú tienes el Espíritu Santo, tú vas a luchar
pero con la ayuda del Espíritu Santo tú vas a amar a tus hermanos. ¿Por qué cedo tanto ante el pecado, pastor? Porque no es que peco un día, es que pecado viene y pecado consumo, pecado viene y pecado consumo. ¿Qué es lo que está pasando? No estás imitando a Cristo. Y ojo, quizás aquí es que no has nacido de nuevo. Probablemente tienes que creer y arrepentirte, por eso no tienes límite entre tú y el pecado. No es que pecas y todos pecamos, es que vives pecando y es que pecas y no te sientes mal y es que te da lo mismo pecar que no pecar. Si ese es el caso, lo que tienes y necesitas es nacer de nuevo. Mi hermano, nosotros estamos llamados, Efesios 5, 1 y 2, a imitar a Cristo, a imitarlo en amor, para imitarlo en toda su obra, en ser una ofrenda como sacrificio. Nosotros estamos llamados a ser imitadores de Dios. Y la tercera y última razón, mis hermanos, y trataremos de ir más rápido, por la cual la obra de Cristo reorienta la vida del creyente, es porque facilita la gracia necesaria. Y esta es la tercera y última razón. La obra de Cristo facilita la gracia necesaria. Otra manera de decirlo, la gracia que nosotros necesitamos desde aquí, que el Señor nos convirtió, hasta la patria celestial, la gracia que necesitamos para pasar todo ese trayecto, es Cristo quien la facilita. Es Cristo quien merece toda la gloria. Es Cristo quien merece toda la alabanza. La obra de Cristo hace posible que recibamos la gracia de Dios que nosotros no merecemos. Ahora, ¿qué hay de diferente entre nosotros y el mundo? La gracia de Cristo que se nos otorgó. ¿Qué hay de diferente entre nosotros y ellos? Que el Señor en su pura gracia nos amó y nos dio vida. ¿Cómo fue posible? Por la obra de Cristo a favor de los creyentes. Cristo facilita que se deposite en el corazón de los creyentes la gracia necesaria para continuar hasta la meta final. Vamos un momentico aquí mismo a Efesios, contexto anterior, capítulo 2, lo leímos en la oración pastoral, versículos del 1 al 10. Efesios 2, versículos del 1 al 10. Lean con el entendimiento, mis hermanos, de un creyente verdadero. Y si no tienes entendimiento, pues ruega a Dios que Cristo abra sus ojos ahora mismo, mientras volvemos a leer esto. Y Él os dio vida a vosotros. Volvemos a leer. ¿Cuándo? Vayan haciéndose preguntas mientras leen. ¿Cuándo? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cuándo? En los cuales andábamos en otro tiempo, siguiendo todo lo que hacía el mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos desobedientes, conforme a lo que el diablo quiere, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, haciendo la voluntad del diablo. Si no hacemos la voluntad de Dios, ¿qué voluntad estamos haciendo? La del diablo. ¿En dónde? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero, y este pero es oro, todo un pero de oro, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Por qué? Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros. ¿En dónde? En Cristo Jesús, por la obra de Cristo, mis hermanos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto se lo ganaron ustedes. ¿No dice eso la Biblia de ustedes? No, y esto no de vosotros, pues en don de Dios. No porque ustedes obraron mucho, porque si no ustedes se iban a robar la gloria. Y versículo 10, porque somos hechura suya, creados ¿en quién? En Cristo Jesús, por la obra de Cristo, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y podemos regresar a nuestro pasaje en el capítulo 4. Joel Vicky comenta, Cristo nos salva y reorienta nuestra vida hacia Él. Cristo nos salva y Cristo reorienta nuestra vida hacia Él. Mis hermanos, sin esa gracia de Cristo
que Él mismo permite que se derrame en el creyente, éste no podría ni un milímetro reorientar su vida hacia hacer la voluntad de Dios. Si Cristo en su obrar no permite que esa gracia llegue a nosotros, nosotros sin esa gracia no nos podemos mover ni un centímetro, ni un milímetro hacia hacer la voluntad de Dios. Necesitamos la obra de Cristo a nuestro favor. Necesitamos la obra de Cristo a nuestras vidas. Suponga por un momento que Cristo obró de manera temporal y Cristo obró, consiguió esa gracia para usted, pero Él se retira y lo deja a usted solo, sin los beneficios que consigue su obra. ¿Qué tiempo usted cree que usted dure haciendo la voluntad de Dios y reorientando su vida hasta Dios usted mismo? Ni un segundo, mis hermanos. Necesitamos la gracia de Cristo constantemente al lado nuestro. La necesitamos, mis hermanos. Y quiero terminar con estas dos cosas. Hay dos cosas que la gracia hace. Hay dos cosas que la gracia hace. Y lo primero es que sostiene al creyente para que dé su vida por Cristo. Lo primero que la gracia hace en nosotros es sostenernos para que nosotros demos su vida por Él, para que nosotros vivamos para Él. El creyente que ha nacido de nuevo tiene que meditar en cómo esa gracia llega a su vida. Cómo yo estaba, capítulo 2, verso 1, ¿cómo estábamos? Muertos. Capítulo 2, versículos del 4 al 6, ¿qué hizo Cristo? Se dio por nosotros. Capítulo 2, verso 10, ¿qué debo hacer ahora? Dar tu vida por aquel que te salvó. Dar tu vida por Cristo. Nosotros estamos llamados, como creyentes que han nacido de nuevo, a dar su vida por Cristo. La pregunta es, ¿por qué no estás dando tu vida por Cristo? Porque es fácil decir amén en esta primera parte. Estás llamado a la obra de Cristo, a dar tu vida por Cristo. Porque Cristo no es lo más importante en tu vida. Si ya fuiste regenerado, si ya su gracia te sostiene, si estás siendo reorientado hacia Dios, ¿por qué no estás dando tu vida por Cristo? Ahorita vamos a seguir. Segundo, lo segundo que la gracia hace es que sostiene al creyente en su lucha contra el pecado. Sostiene al creyente en su lucha contra el pecado. Ahora el creyente está aquí, iba camino al infierno, el Señor lo regeneró por su pura gracia, por la obra de Cristo que explicamos. Él va ahora de frente a la patria celestial. Él tiene la gracia de Cristo que Cristo facilita para salvarlo, pero que también lo sostiene en cada paso. Pero a medida que va a la patria celestial, Él va pecando, pecando, pecando. Solo la gracia de Cristo hace que nosotros lleguemos a la meta. Si no fuera por su gracia, ¿qué iba a pasar en nosotros? Ahí mismo nos íbamos a dar por vencidos y íbamos a regresar a nuestra antigua vida. Pero la gracia de Dios hace que nosotros podamos pedirle perdón al Señor, entender que nos perdona verdaderamente cuando nos arrepentimos verdaderamente y continuar nuestro caminar hacia Dios. La obra de Cristo es quien facilita que podamos mortificar el pecado. Veamos el versículo 22, capítulo 4, y vamos a ir bien rápido del 22 al 31, del 22 al 31, viendo algunos textos. ¿Qué dice el 22? Dice que ¿qué hizo la gracia? Despojarnos del viejo hombre. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. ¿Qué dice el versículo 25? Para no leerlo todo. Desechar la mentira. O sea, nosotros estamos llamados a despojarnos del viejo hombre. Nosotros estamos llamados a desechar la mentira. ¿Qué dice el versículo 26? Nosotros estamos llamados a luchar con la ira y el enojo. ¿Qué dice el versículo 27? Nosotros estamos llamados por la gracia del Señor que nos sostiene a no ser descuidados con el diablo. Algunos de nosotros nos pasamos la vida cristiana y fuimos del extremo de que veíamos diablo en todas las esquinas y ahora caemos en el otro extremo que empieza a haber un problema en la casa y nos olvidamos que el diablo está obrando. Muchas veces por la persona que más débil está espiritualmente en la casa, puede ser uno de los hijos o hasta en dos creyentes que más fácil se deje tentar por fuera y empieza ahora a decir, no vamos a la iglesia. ¿Para qué vamos a ir a la iglesia? Vamos a quedarnos, ya es tarde. Ay, no importa si no leímos la Biblia y se nos olvida que es el diablo y que ahí tenemos que recordarnos que estamos en un mundo espiritual, pero nosotros somos descuidados con el diablo. Versículo 28, la gracia del Señor
La gracia de Cristo. ¿Cómo deberíamos obrar? No robando y trabajando. Versículo 29. No diciendo malas palabras, sino palabras que edifiquen. Mi hermano, una mala palabra, sobre todo a los hombres, aunque a las mujeres le puede pasar, pero creo que le pasa más a los hombres. Una mala palabra que tú le digas a tu mujer es violencia doméstica. Lo aprendí esta semana. Si tú le hablas feo a tu esposa, si tú le gritas a tu esposa, eso es violencia doméstica, mi hermano. Tú estás violando el vaso frágil que el Señor te entregó. Y esto no quiere decir que las mujeres también hacen violencia doméstica, en ocasiones, pecaminosamente. Pero mayormente los hombres somos los que respondemos así. Por las razones que sea, no tenemos derecho a ponerle un dedo encima a nuestras esposas. No tenemos derecho a pegarlas contra la pared. No tenemos derecho a apretarle las manos. No, ellas fueron creadas a la imagen de Dios. Ellas son hijas de Dios. Nosotros estamos llamados a imitar a Cristo. ¿Cómo? Amándolas como Cristo amó a la iglesia. ¿Hasta qué punto? Hasta que dio su vida por ella. Y si nosotros estamos llamados a poner nuestro pecho entre una bala y nuestras esposas, nosotros no tenemos ningún derecho de violar y de invadir a nuestra esposa. No debemos decir malas palabras, mis hermanos. El mundo está a nuestro alrededor y se nos pegan muy fácil las malas palabras. Los creyentes deben salir de su boca palabras de edificación. Palabras que traen gloria a Dios en su tono, pero también en su contenido. ¿Qué hace un creyente mencionando un artículo masculino o femenino a su antojo por el aire? Aunque te machaques un dedo con un clavo, no estás autorizado. Dominio propio, orar, pedirle al Señor, exponerte a la palabra, recordarte esas verdades. Y versículo 31, y lo voy a leer para que quede más claro. Quítense de vosotros toda amargura, porque yo creo que aquí estamos todos, en alguna de estas. Si no tienes una, tienes dos, posiblemente 3 o 4 o las 5. No importa, arrepiéntete, ves a Cristo. Y esto es lo que quiero, que descanse en su gracia con un arrepentimiento verdadero. Y dice él, si eres un verdadero creyente, si fuiste regenerado, si naciste de nuevo, si la gracia de que esa obra de Cristo consiguió para ti está contigo, entonces quítense de vosotros toda amargura. Pero pastor, estoy amargado porque esta situación que tengo, no estás autorizado a estar amargado. Yo te puedo entender humanamente porque yo también me amargo y yo también tengo que luchar contra mi pecado. Pero tú me tienes que alentar a mí también cuando me pase a mí. No estás autorizado a estar amargado. Pero pastor, tengo un enojo. Si tú sabes lo que me hizo ese niño, ese hombre, tenemos que pedirle perdón a Dios. El enojo es pecado. No sé si ustedes me escuchan bien. La ira es pecado. Miren qué terrible, mis hermanos. La gritería es pecado, mis hermanos. La gritería es pecado. Muchos de nosotros fuimos criados en hogares violentamente gritones y gritaba todo el mundo, hasta el perro gritaba en la casa. Y nosotros muchas veces, cuando no estamos dominados por el Espíritu Santo, gritamos y pecamos y maldecimos, mis hermanos. Dios aborrece que nosotros digamos malas palabras de nuevo, que nosotros maldigamos. Dios lo aborrece. La malicia, cuando nosotros actuamos con una maldad intencionada, Dios la aborrece. Pero la bendita gracia del Señor, la bendita gracia que Dios nos dio, nosotros podemos ir y arrepentirnos, porque la gracia es la que nos va a sostener en la lucha con el pecado. Entonces tú fallas en alguna de estas cosas y quiero que te quedes con esto. Tú vas a Dios, le dices, como el pastor me enseñó hoy, como dice la palabra, Padre, por tu pura gracia voy a ti ahora y te pido perdón, que me sostenga y que me sigas ayudando a llegar allá, pero sin yo seguir repitiendo estas cosas. Y pasó un año y en vez de 6 de estas hay 5. Y tú te vuelves a rodear y dices, Padre, que me ayude, y pasa otro. Y eso se llama santificación progresiva. La justificación es de un día para otro. Y posicionalmente nosotros nos arrepentimos y creemos y ya somos declarados santos delante del Señor. Y está garantizada nuestra meta. Por eso el ladrón en la cruz apareció santo delante de Dios. Por la santificación posicional. Pero la santificación es progresiva en el sentido que si todavía estás aquí en la tierra, tú no vas a ser hoy como de aquí al otro año y de aquí a 5 años y de aquí a 10 años. El Espíritu Santo, a medida que vas teniendo más entendimiento de la palabra, va transformando tu mente y tu corazón. Por eso necesitas exponerte a la palabra. Por eso necesitas exponerte a la predicación de las Escrituras. No solamente a mensajitos estos emocionales de riqui, raca y lo bien que te va a ir. Necesitas conocer del carácter del Señor. Necesitas luchar contra la Escritura y vas a odiar a Dios en ocasión.
vas a odiar a Dios, pero si eres un verdadero creyente le vas a pedir perdón y vas a reconocer que sus pensamientos son mejores que los tuyos y vas a caer de rodillas delante de Él. John MacArthur recuerda, la santificación es la obra sobrenatural de Dios realizada en la naturaleza interna del hombre, en su corazón. El cambio en la santificación siempre es de adentro para afuera. Le decía anoche a mi esposa, me acuerdo, y perdón si alguien se siente identificado conmigo, yo estoy hablando de mi santificación progresiva. No estoy pensando, no tengo a ninguno de ustedes en mi mente. Estoy hablando de mí, joven todavía, en el pueblo de mi esposa, con mis manos afeitadas. Y no estoy diciendo que una cosa sea pecado, no. Estoy hablando de mí, de cómo yo no quisiera estar ahora. Mis manos llenas de anillos, caminando que parecía un loco, con ciertas ropas pegadas al cuerpo. Y ya creyente, ya no iba a la discoteca, no fumaba, no tomaba. Pero había y todavía hay, no solo externas, cosas internas que el Señor sigue trabajando hoy en día en mí. Y mi esposa sabe que lo hablamos cada rato y nos evaluamos y nos examinamos. Y es increíble, y siempre se lo ilustro con esto, es como llegar a una casa y limpias la sala y tú dices que limpio está todo. Pero llegas al cuarto y hay que seguir limpiando el cuarto. Y llegas al baño y sigues limpiando el baño. Pero en la vida espiritual, a medida que, recuerda que partimos aquí, vamos a suponer que llegaste aquí y ya está todo visiblemente limpio. Y ya llevas varios años en el Evangelio, ya viste de cierta manera, no forzada, sino porque el Espíritu Santo fue obrando en ti, no mecánica, y ya tú entiendes y que tú quieres vestir de cierta manera para la gloria del Señor, que tú hablas de cierta manera para la gloria del Señor, que cualquiera que te ve de afuera dice, wow, está bien, esa persona está bien, pero tú y el Señor saben que no es así. Y es como empezar a levantar estos tapetes y estos sofás, y cuando tú ahora sigues avanzando espiritualmente, sigues creciendo espiritualmente, y tú empiezas a levantar esas cosas, tú empiezas a ver todo el polvo que hay dentro de tu corazón, y que no estás pensando como deberías pensar, que no estás hablando como deberías hablar, que no laboras como deberías laborar, que no tratas a tu esposa o a tu esposo o a tus hijos como lo deberías tratar, que no corriges el pecado como lo deberías hacer, que no tienes la gracia con otro que el Señor ha tenido contigo, que no tienes la misericordia con otro que el Señor ha tenido contigo. Y así sucesivamente el Señor nos empieza a mostrar que necesitamos esta gracia para seguir en esta santificación progresiva. Mis hermanos, esta gracia levantará y animará al creyente cuando peque y le recordará que él no merece nada, pero la obra de Cristo hace posible que vuelva a ser perdonado y siga siendo reorientado hasta llegar a la patria celestial. Ustedes pueden decir amén, mis hermanos. Dice Owen, y termino ya con esto, de verdad, se los prometo. Sé que ya me he demorado y les pido perdón, pero entiendo que es necesario. Hay un solo camino para ser avivados y sanados de nuestras rebeliones a fin de que seamos fructíferos. Debemos fijar nuestra mirada en la gloria de Cristo, en su carácter, en especial en su gracia. Si usted quiere cambiar, necesitas conocer a Cristo. Necesitas estudiar la persona de Dios. Necesitas estudiar la persona de Cristo. Necesitas estudiar la obra de Cristo, lo que hizo Cristo a favor tuyo, tal como es enseñado para nosotros en las Escrituras. Mis hermanos, la gracia de Cristo es gratis para ti, pero costó la vida de Jesucristo. Nosotros decimos, no, pero es por gracia, es gratis. Pero recuerda que Cristo murió por ese nuevo pecado que quieres cometer. Es gratis para ti, el perdón es gratuito, acéptalo. Pero no tomes a la ligera seguir pecando porque tuvo un costo. Fue la muerte de Cristo. Y cada vez que sigues pecando, eso está allí en lo que fue lanzado sobre él. Debemos contemplar constantemente esa gracia. Y termino con estas preguntas. Quiero que cada uno se pregunte de manera personal. Pregúntate de manera personal. ¿Entiendes que disfrutas de la gracia de Dios? ¿Entiendes que ahora mismo estás disfrutando de la gracia de Dios? ¿Crees que Jesús es tu Señor? Dice el 5:20, capítulo 5, verso 20. Dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Conoces a Cristo? ¿Conoces a este Cristo? ¿Entiendes que naciste de nuevo? ¿Entiendes que has sido regenerado? ¿Entiendes que hay un cambio de entendimiento en tu mente
y un corazón. En tu corazón entiendes que tienes un nuevo corazón y una nueva mente y que por eso es que te encuentras batallando con el pecado. Mi hermano, si tú te encuentras luchando con el pecado, eso es bueno, eso no es malo, aunque sea un poquito así, porque es señal de que hay vida en ti, vida espiritual, que quiere brotar, que quiere salir y que quiere pelear contigo. Por eso necesitamos seguir meditando en Cristo. Te encuentras a cada rato tratando de imitar a Cristo. Si tú haces una evaluación diaria o semanal, en la noche, en algún momento, tú te puedes encontrar en algunos momentos del día en los cuales tú estuviste luchando por imitar a Cristo. Si todas tus respuestas son sí, si todas tus respuestas a cada una de mis preguntas fueron sí, escucha esta segunda parte. Si todas tus respuestas son sí, escucha esta segunda parte. ¿Por qué no estás dando tu vida por Cristo? Si naciste de nuevo, si entiendes la obra de Cristo, si tienes una nueva mente, si tienes un nuevo corazón, ¿por qué no estás dando tu vida por Cristo? Generalmente nosotros entendemos, lastimosamente, que los únicos que tienen que dar la vida por Cristo son los pastores. Eso es para los pastores y los misioneros. Ellos son los que tienen que andar en un transportation, ellos son los que tienen que andar pasando hambre, con necesidades, pero yo estoy autorizado a no dar mi vida por Cristo. Mis hermanos, todos estamos llamados a dar la vida por Cristo. Todos estamos llamados a vivir para la gloria de Dios. Radicalmente. Radicalmente. Segunda pregunta, ¿por qué no estás luchando contra el pecado? Nosotros también entendemos, no, que el pastor no peque. No, que la esposa del pastor no peque y que los hijos del pastor no pequen. Ahí sí lo llevamos recio. Esos hijos del pastor tienen que portarse bien porque son los hijos del pastor. ¿Y por qué nosotros sí podemos seguir pecando, mi hermano? El pecado es solo para los hijos de los pastores, para la esposa del pastor. Mis hermanos, estamos aprendiendo los hombres hoy, el pecado no avisa. El pecado no avisa, no seamos descuidados. Cuando nosotros pecamos, estamos tirando por el piso la obra de Cristo. Lastimosamente me enteré hace un mes de un pastor que aprecio, no de las redes sociales que uno se entera y le duele, de uno de carne y hueso que conozco, que tuvo un descuido. No me interesa darle más detalles, de hecho yo mismo no los tengo, pero ese descuido le llevó a perder su ministerio. Le llevó a perder lo que más él amaba después de Dios y de su familia y lo que él quería hacer por el resto de su vida por un descuido, mis hermanos. Mis hermanos, ¿hasta dónde estás luchando con el pecado? ¿Hasta dónde estás botando de tu oficina a la rubia de ojos azules que entra a sentarse ahí hablando contigo, a hacer papeles? ¿O dejas la puerta abierta o buscas que haya otra persona más? ¿Hasta dónde te estás cuidando, mujer? Que estás aquí, que te encuentras aquí, exponiéndote a hombres afeitados, no como yo, bien arreglados ahí todos los días. Discutiste con tu esposo y se pusieron bravos, pero viene este otro que quizás ya se divorció y hablándote y endulzándote. Hay miles de formas que puedo ilustrar esto, no lo quiero hacer. Quiero que cada uno de ustedes ilustre y sea bien sensato si estamos imitando a Cristo en la lucha contra el pecado y si estamos viviendo para la gloria del Señor. Hermanos, meditar en Cristo debería hacernos estallar en adoración. Vamos a orar. Padre, Señor, en esta hora venimos delante de ti, pidiéndote, Señor, por cada uno de mis hermanos. Padre, Señor, que la predicación no sea una pila de palabras apuradas para terminar rápido y los hermanos apurados para irse a cocinar, a lavar, a conversar. Padre, permite que esta palabra que tú enviaste haga algún efecto en el corazón de los santos, a pesar de mi incompetencia, a pesar de mí mismo, pero es tu palabra y sabes que no hemos dicho ni una sola mentira de lo que se ha dicho, Señor. Padre, Señor, obra en la vida de esta iglesia tuya, Señor, trayendo vida espiritual, santificación, redención, salvación a aquellos que no te conocen y a los que ya te conocen, un despertar y un avivamiento espiritual, no falso, no movido por emociones, sino movido por tu Santo Espíritu a través de la palabra fielmente predicada. Padre, que saquemos tiempo para conocerte más y para meditar más en tu carácter, que anhelemos imitarte, Señor, y que si fallamos en cada uno de estos pasos, sepamos que tu gracia es suficiente para ir a ti, arrepentirnos de nuestros pecados y correr a ti en auxilio, para que vuelvas a reorientar nuestras vidas, Señor. Anima a mis hermanos, Señor. Anima a mis hermanos, que estallemos, que vayamos en el carro ahora adorándote y alabándote por estas verdades, Señor. Alabándote y adorándote por saber
cómo tú mediaste por nuestros pecados, cómo tú te diste ahí como sustituto penal, cómo, Señor, tú fuiste nuestra expiación, cómo conseguiste nuestra redención, cómo nos imputas la salvación, cómo solo tú hiciste que naciéramos de nuevo, cómo tú eres el sacrificio perfecto y la propiciación por nuestros pecados, Señor. Y que eso, aunque no entendamos todas esas palabras, podamos decir, Cristo murió por mí. Cristo murió por mis pecados. Aleluya, soy libre ahora para vivir para la gloria de Dios. El infierno no tiene poder contra mí, el diablo no tiene poder contra mí, soy tuyo, Señor. Y que nuestras vidas sean dirigidas por tu Santo Espíritu y guiadas por tu palabra. Que nuestros hogares florezcan, que los hogares de esta iglesia florezcan en vidas transformadas que pecan y se arrepienten y están más rápido pidiendo perdón y están más rápido reconciliándose entre los hermanos aquí en la iglesia, en los hogares y donde quiera que estemos, Señor. Que podamos vivir con gozo, por amor, a la altura de nuestro llamado. Y si pecamos, que corramos en auxilio, que mortifiquemos, que le demos batalla al pecado con los medios de gracia que tú nos has dado, Señor. Aviva a tu iglesia por los méritos de Cristo, Señor. Perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Señor le bendiga, mi hermano.